Hoy vamos a descubrir cómo vivió realmente José Alfredo Jiménez, el rey de la canción ranchera, el compositor que transformó el dolor en versos. Desde sus más de 300 canciones que siguen generando dinero hasta su muerte a los 47 años consumido por el alcohol y la bohemia. Acompáñanos a conocer al hombre detrás de canciones como El Rey, Camino de Guanajuato, Ella y Si nos dejan, al genio que escribía en servilletas mientras bebía tequila, al artista que lo ganó todo y lo perdió todo, y te aseguro que esta historia te va a llegar al alma. Comencemos. El poeta del pueblo. José Alfredo Jiménez Sandoval nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia mexicana, pueblo conocido por su cerámica y su barro. Era el tercero de 4 hijos del matrimonio formado por Agustín Jiménez Tristán y María del Carmen Sandoval Rocha. Sus hermanos eran Concepción, Víctor e Ignacio. Creció en una familia de clase media acomodada con cierta educación y cultura. Su padre era químico farmacéutico graduado de la Universidad de San Nicolás y dueño de la Botica San Vicente, la primera farmacia de Dolores Hidalgo establecida en 1900. Era un hombre sensible que gustaba de la literatura y la música. Organizaba veladas culturales en su casa donde se reunían músicos, poetas y políticos de la región. En esas tertulias se escuchaba la música de los compositores y cantantes de moda. José Alfredo creció rodeado de música, de corridos, de canciones rancheras que se cantaban en esas reuniones familiares. El ambiente bohemio de su casa estimuló su sensibilidad artística desde muy pequeño. José Alfredo era un niño que manifestaba vocación por el canto y facilidad asombrosa para componer. Escribía canciones y letras dedicadas al campo y a los animales domésticos. Se presentaba vestido de charro en festejos públicos del pueblo interpretando temas populares. Todo parecía indicar que tendría una infancia feliz rodeado de música y cultura en ese pueblo tranquilo de Guanajuato. Pero cuando José Alfredo tenía apenas 10 años, en 1936, su padre murió. La Botica San Vicente cayó en bancarrota. La familia perdió su fuente de ingresos, su patrimonio, su estabilidad. De la noche a la mañana pasaron de ser una familia acomodada a estar en problemas económicos serios. Su madre Carmen tuvo que tomar la decisión más difícil: abandonar Dolores Hidalgo y mudarse con sus 4 hijos a la Ciudad de México buscando mejores oportunidades. Se establecieron en la colonia Santa María la Ribera, un vecindario de clase media que estaba muy lejos del ambiente cultural y familiar que habían dejado en Dolores Hidalgo. José Alfredo tenía 11 años. Había perdido a su padre, su hogar, su pueblo, todo lo que conocía. La Ciudad de México era enorme, abrumadora, indiferente. Su madre Carmen abrió una pequeña tienda tratando de sostener a la familia, pero el negocio no prosperó. José Alfredo tuvo que contribuir a la economía familiar desde muy joven. Desempeñó múltiples oficios para ayudar a su madre y sus hermanos. Trabajó en lo que pudo encontrar. Pero lo que realmente le apasionaba era la música. A los 14 años, en 1940, compuso su primera canción. No era una canción extraordinaria, pero demostraba que tenía el don para escribir versos que conectaban con las emociones humanas. Su juventud transcurrió entre el trabajo y su amor por la música y el deporte. Fue futbolista de primera división, jugando como portero en los equipos Oviedo y después en el Marte. Compartía la portería con el legendario arquero Antonio La Tota Carvajal, quien después sería una figura del fútbol mexicano. José Alfredo era buen portero, pero su verdadera vocación estaba en otra parte. Trabajó como camarero en La Sirena, un restaurante de antojitos yucatecos en la Ciudad de México. Ahí atendía mesas, servía comida, limpiaba platos. Pero también ahí conoció a gente que cambiaría su vida. Jorge Ponce, hijo del dueño del restaurante, tocaba la guitarra. Se hicieron amigos. Formaron un grupo junto con los hermanos Enrique y Valentín Ferrusca. Lo llamaron José Alfredo Jiménez y los Rebeldes. Durante años tocó en el restaurante, en fiestas privadas, en donde le dieran oportunidad. Componía canciones constantemente. Cualquier papel servía para escribir: servilletas, recibos, hojas arrancadas de libretas. Escribía versos sobre el amor perdido, sobre la traición, sobre el orgullo del hombre que ha sufrido. Escribía desde el alma, desde su propia experiencia de haber perdido tanto a tan temprana edad. En 1948, cuando tenía 22 años, José Alfredo y los Rebeldes consiguieron cantar por primera vez en la radio en la emisora XX. Fue un momento importante, pero todavía no llegaba el éxito. Siguió trabajando como camarero, siguió componiendo, siguió tocando donde podía. El éxito tardó en llegar, pero él nunca dejó de crear. El punto de quiebre llegó en 1950 cuando tenía 24 años.
Andrés Huesca, el gran músico veracruzano líder del grupo Los Costeños, frecuentaba el restaurante donde José Alfredo trabajaba. Escuchó sus canciones y quedó impresionado. Le pidió permiso para grabar una de ellas. José Alfredo le dio Yo, una canción que había compuesto desde el corazón. Andrés Huesca y Los Costeños grabaron Yo y la canción fue un éxito rotundo. De pronto todo México estaba escuchando una canción de José Alfredo Jiménez. Su nombre comenzó a sonar. Los cantantes más importantes empezaron a buscar sus composiciones. Jorge Negrete, el charro cantor y máximo ídolo de la canción mexicana, grabó Paloma Querida que José Alfredo había compuesto para su novia Paloma Gálvez. La canción fue otro éxito masivo. A partir de 1950, la carrera de José Alfredo despegó meteóricamente. En 1952 se casó con Paloma Gálvez, con quien tuvo 2 hijos, José Alfredo y Paloma. Pero el matrimonio no duraría. Después tuvo una relación con Mary Medel, con quien tuvo 4 hijos más, Guadalupe, José Antonio, Marta y otro José Alfredo. Y finalmente, en 1966 conoció a Alicia Juárez, una joven cantante que tenía apenas 17 años cuando se conocieron. Se casaron en 1970. Con ella grabó un álbum en 1972 y ella estaría con él hasta el final. Durante las décadas de 1950 y 1960, José Alfredo se convirtió en el compositor más importante de México. Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Lucha Villa, María Dolores Pradera, todos los grandes cantantes interpretaban sus canciones. Cada canción que escribía se convertía en éxito. El Rey, La Media Vuelta, El Jinete, Camino de Guanajuato, El Caballo Blanco, Ella, Si nos dejan, Un mundo raro, Amanecí en tus brazos, la lista era interminable. También actuó en más de 20 películas entre 1950 y 1970. Martín Corona en 1950, Pócar de Haces en 1952, Guitarras de Medianoche en 1958, La Feria de San Marcos en 1958. No era un gran actor, pero su presencia y su voz bastaban. Las películas se construían alrededor de sus canciones. El público iba a escucharlo cantar, a verlo interpretar a ese charro orgulloso que nunca se rinde ante el dolor. José Alfredo viajó por todo México y América Latina. En 1970 se presentó en Bogotá, Colombia, en el famoso escenario de la Media Torta. Durante su estadía en Bogotá, sentado en un restaurante de la ciudad, compuso una canción inédita especialmente para Colombia que después su esposa Alicia Juárez entregaría años después a su hijo menor para preservarla. Pero toda esta gloria tenía un precio. José Alfredo bebía. Bebía mucho. Bebía todos los días. El alcohol era parte inseparable de su proceso creativo y de su vida bohemia. Componía sus mejores canciones con una botella de tequila en la mano. Cada verso parecía destilado del dolor, de la experiencia, del sufrimiento que solo el alcohol podía hacer soportable. Para 1973, su cuerpo estaba destrozado. Décadas de alcohol habían destruido su hígado. Desarrolló cirrosis hepática y hepatitis. Los médicos le dijeron que tenía que dejar de beber o moriría. Pero José Alfredo no podía dejar de beber. El alcohol era su musa, su consuelo, su forma de vida. El 23 de noviembre de 1973, José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México. Tenía apenas 47 años. Su cuerpo fue trasladado a Dolores Hidalgo, su pueblo natal, donde fue enterrado en el Panteón Municipal de Nuestra Señora de los Dolores. Su tumba se convirtió en uno de los mausoleos más reconocibles de México, decorado con un sombrero charro y un zarape de mosaico que lo identifican inmediatamente. Dejó un legado de más de 300 canciones que siguen sonando, que siguen haciendo llorar, que siguen siendo el himno de todos los que han amado y han perdido. José Alfredo Jiménez vivió rápido, intensamente, dolorosamente. Y cada canción que escribió es un pedazo de su alma. ¿Pero cuánto ganó realmente? Prepárate porque las cifras te van a sorprender. La fortuna de las regalías. José Alfredo Jiménez ganó muchísimo dinero, pero lo gastó igual de rápido. Para entender su fortuna hay que entender que su mayor fuente de ingresos no venía de cantar ni de actuar. Venía de los derechos de autor de sus más de 300 canciones que compuso a lo largo de su vida. Cada vez que un cantante grababa una de sus canciones, José Alfredo recibía regalías. Y sus canciones las grababan todos. Pedro Infante grabó docenas. Jorge Negrete también. Javier Solís, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Lucha Villa, Vicente Fernández después. Cada grabación generaba dinero. Cada vez que la canción sonaba en la radio,
más dinero. Cada vez que se vendía un disco con sus canciones, más dinero. Durante los años 50 y 60, en pleno auge de su carrera, José Alfredo ganaba decenas de miles de pesos mensuales solo en regalías. Para ponerlo en perspectiva, el salario mínimo en México en los años 50 era de aproximadamente 3 pesos diarios, es decir, unos 90 pesos mensuales. José Alfredo ganaba en un mes lo que un trabajador promedio ganaba en años. Sus ingresos mensuales por regalías fluctuaban entre 20,000 y 50,000 pesos dependiendo del mes, de cuántos discos se vendían, de cuántas veces sonaban sus canciones en la radio. En un año promedio durante la década de 1950, José Alfredo podía ganar entre 240,000 y 600,000 pesos solo por regalías. En valor actual, estaríamos hablando de ingresos anuales de entre 5 y 12 millones de pesos. Pero había más fuentes de ingreso. Sus canciones aparecieron en más de 100 películas mexicanas. Muchas películas del cine de oro se construían específicamente alrededor de sus composiciones. Los productores pagaban por el uso de las canciones en las películas. Pagaban por los créditos autorales. Pagaban por los guiones musicales que José Alfredo a veces escribía. Cada película le generaba pagos importantes que se sumaban a sus regalías discográficas. Un productor cinematográfico pagaba entre 5,000 y 15,000 pesos por el uso de una canción de José Alfredo en una película, dependiendo de qué tan prominente era la canción en el filme. Si la película se construía alrededor de varias de sus canciones, el pago podía llegar a 30,000 o 50,000 pesos. Con más de 100 películas usando sus canciones, los ingresos por cine eran considerables. José Alfredo también cantaba en presentaciones en vivo, aunque no era un cantante técnico. No tenía una voz entrenada como Jorge Negrete o Pedro Infante, pero tenía algo que no se puede enseñar: presencia, autenticidad, la capacidad de transmitir emoción genuina. Cuando José Alfredo cantaba, la gente sentía que estaba cantándole directamente a ellos, expresando exactamente lo que ellos sentían pero no podían decir. Cantaba en cantinas, en centros nocturnos, en palenques, en teatros. Su presencia llenaba los lugares. Los dueños sabían que tener a José Alfredo cantando garantizaba lleno total. Por cada presentación cobraba entre 5,000 y 10,000 pesos durante los años 50 y 60. Si hacía 2 o 3 presentaciones al mes, eso le generaba ingresos adicionales de 10,000 a 30,000 pesos mensuales. Sumando todas sus fuentes de ingreso, en sus mejores años José Alfredo ganaba entre 40,000 y 80,000 pesos mensuales. Eran cantidades estratosféricas para el México de los años 50. Era más de lo que ganaban muchos empresarios, políticos, profesionistas exitosos. José Alfredo era uno de los hombres mejor pagados del país. Con esos ingresos podía vivir como un rey. Podía comprar propiedades, autos de lujo, cualquier cosa que quisiera. Pero José Alfredo no gastaba su dinero en bienes materiales. Lo gastaba en bohemia, en alcohol, en generosidad extrema con amigos y conocidos. Pagaba rondas enteras en las cantinas. Invitaba a docenas de personas a beber toda la noche. Mantenía económicamente a amigos que estaban en apuros. Esta generosidad excesiva combinada con su consumo masivo de alcohol significaba que el dinero que entraba salía igual de rápido. José Alfredo nunca ahorró. Nunca invirtió sabiamente. Vivía el momento, gastaba todo lo que ganaba, y cuando necesitaba más dinero simplemente componía otra canción que se convertía en éxito y generaba más regalías. El problema era que esta forma de vida no era sostenible. Su salud se deterioraba constantemente. Para principios de los años 70 ya no podía trabajar con la misma intensidad. Las presentaciones se volvieron menos frecuentes. Seguía recibiendo regalías de sus canciones viejas, pero ya no componía con la misma prolificidad. Y su cuerpo finalmente cobró la factura de décadas de abuso. Cuando murió en 1973, José Alfredo no dejó una fortuna acumulada. No dejó propiedades múltiples, no dejó cuentas bancarias repletas. Dejó su catálogo de canciones que seguiría generando regalías para sus herederos. Dejó objetos personales, sombreros, manuscritos escritos en servilletas, fotografías, botellas con dedicatorias. Dejó el mausoleo que se convertiría en sitio de peregrinación. Su verdadero tesoro no era material. Era su catálogo de más de 300 canciones que siguen sonando décadas después de su muerte. Cada vez que alguien canta El Rey en un karaoke, cada vez que suena ella en una boda, cada vez que un corazón roto escucha Si nos dejan, José Alfredo sigue vivo. Y sus herederos siguen recibiendo regalías de esas canciones que son patrimonio cultural de México. Propiedades. Durante sus años de mayor fama, entre 1955 y 1970,
José Alfredo vivió en la Colonia del Valle en la Ciudad de México. La del Valle era un vecindario distinguido de clase media alta, con calles arboladas, casas amplias, una atmósfera tranquila y residencial. Era el tipo de lugar donde vivían profesionistas exitosos, empresarios prósperos, artistas establecidos. La casa de José Alfredo en la del Valle era amplia y cómoda. Tenía múltiples habitaciones, una sala grande, un comedor espacioso, una cocina bien equipada. Pero lo que realmente definía esa casa era que nunca dormía. Era el centro neurálgico de la bohemia mexicana. Era el lugar donde se reunían músicos, compositores, cantantes, poetas, escritores, todos los que formaban parte de ese mundo artístico que José Alfredo habitaba. Las reuniones en la casa de José Alfredo eran legendarias. Empezaban un viernes por la tarde cuando llegaban los primeros invitados con guitarras. Se instalaban en la sala, sacaban las botellas de tequila, alguien proponía una canción, otro la acompañaba, un tercero improvisaba versos. José Alfredo escuchaba, participaba, componía en tiempo real inspirado por el ambiente. Para la noche ya había docenas de personas. La música no paraba. Las botellas se vaciaban y aparecían más. Alguien preparaba comida en la cocina. Las conversaciones fluían sobre todo: música, política, amor, filosofía. José Alfredo estaba en el centro, con su sombrero puesto, con su vaso de tequila en la mano, cantando, componiendo, viviendo. Muchas de sus canciones más famosas nacieron en esas reuniones bohemias. José Alfredo agarraba una servilleta, un pedazo de papel, lo que encontrara a mano, y escribía versos. Los cantaba ahí mismo para probarlos con sus amigos. Si funcionaban, si conectaban, si hacían que la gente se emocionara, entonces sabía que tenía una buena canción. Si no, los descartaba y escribía otros versos. Esas servilletas y papeles improvisados donde José Alfredo escribía sus canciones son hoy piezas históricas. Algunas se conservan en el Museo Casa José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo. Ver la letra del rey escrita con pluma en una servilleta arrugada es ver el proceso creativo en su forma más pura. Es entender que el genio no necesita condiciones perfectas. José Alfredo componía donde fuera, cuando fuera, con lo que tuviera a mano. Las reuniones continuaban el sábado completo. La gente iba y venía. Algunos se quedaban a dormir en sofás, en el suelo, donde pudieran. José Alfredo era el anfitrión perfecto, siempre asegurándose de que hubiera suficiente tequila, suficiente comida, suficiente música. Gastaba fortunas en esas reuniones, pero no le importaba. Para él, la bohemia no era un lujo. Era una necesidad, era su forma de vida, era donde encontraba inspiración. El domingo por la tarde finalmente la reunión terminaba. Los últimos invitados se iban. José Alfredo se quedaba solo, agotado, probablemente con resaca, rodeado de botellas vacías y ceniceros llenos. Pero ya tenía 2 o 3 canciones nuevas escritas en servilletas que pronto se convertirían en éxitos. La casa en la del Valle fue testigo de la creación de algunas de las canciones más importantes de la música mexicana. Fue el espacio donde José Alfredo vivió su mejor época, donde componía prolíficamente, donde era el rey de su propio reino bohemio. No era una mansión ostentosa. Era una casa cómoda pero sin pretensiones. Lo importante no eran los muebles ni la decoración. Lo importante era la música que nacía entre esas paredes. El museo conserva objetos personales, sombreros que usó, trajes de charro, fotografías de diferentes etapas de su vida, manuscritos originales de sus canciones, discos de oro, reconocimientos, cartas personales. Caminar por esa casa es caminar por la historia de José Alfredo, desde su niñez privilegiada hasta su consagración como el compositor más importante de México. Sus gustos personales. El verdadero lujo de José Alfredo Jiménez no estaba en mansiones, ni en autos importados, ni en joyas caras. Su lujo era la bohemia extrema. Era poder beber todos los días, invitar rondas completas, pagar fiestas enteras, mantener económicamente a decenas de personas. En los años 50 y 60, vivir así era un lujo económico brutal que solo alguien con sus ingresos podía sostener. José Alfredo bebía todos los días. No era bebedor social que tomaba ocasionalmente. Era alcohólico funcional que necesitaba el alcohol para vivir, para crear, para existir. Empezaba a beber temprano por la tarde y seguía hasta la madrugada. Tequila principalmente, aunque también brandy y whisky. Botellas enteras desaparecían en una noche. Cuando llegaba a una cantina o a un centro nocturno, todos sabían que José Alfredo estaba ahí. Llegaba con su sombrero charro, sus botas de piel, su traje elegante.
Se sentaba en la mejor mesa y ordenaba botellas. Pero no bebía solo. Invitaba rondas completas a todo el establecimiento. Si había 50 personas en la cantina, las 50 bebían cortesía de José Alfredo. Esta generosidad no era calculada ni era para impresionar. Era genuina. José Alfredo creía que la vida era para compartirse, que el dinero estaba para gastarse, que la alegría multiplicada entre muchos era mejor que el lujo solitario. Si alguien se acercaba a pedirle dinero prestado, se lo daba sin preguntar cuándo lo devolvería. Si un amigo músico estaba pasando apuros económicos, José Alfredo le daba dinero suficiente para varios meses. Mantenía económicamente a docenas de personas. Familiares que no tenían trabajo, amigos que habían caído en desgracia, músicos jóvenes que estaban empezando. José Alfredo pagaba rentas, pagaba deudas, pagaba lo que hiciera falta. Nunca llevaba cuentas, nunca pedía que le devolvieran el dinero. Daba y daba sin esperar nada a cambio. Las fiestas que organizaba eran épicas. Contrataba mariachis completos para tocar toda la noche. Pedía comida para todos. Compraba botellas por cajas. La cuenta al final de la noche podía ser de miles de pesos, a veces el equivalente a lo que una familia de clase media ganaba en meses. Pero a José Alfredo no le importaba. Mientras tuviera dinero en el bolsillo, lo gastaba en que todos a su alrededor la pasaran bien. Su imagen personal también reflejaba su personalidad. Usaba sombreros finos de fabricación artesanal, no los sombreros comerciales baratos. Trajes elegantes de buen corte, camisas de calidad, botas de piel hechas a medida. No era ostentoso como Tintán con sus cadenas de oro. José Alfredo vestía con elegancia sobria, con el estilo del charro auténtico que no necesita brillos para destacar. Cuidaba su imagen de macho mexicano. El hombre que ha sufrido pero no se queja, que ha perdido pero mantiene la dignidad, que bebe porque es hombre pero nunca pierde la compostura. Era una imagen construida cuidadosamente que coincidía perfectamente con las canciones que escribía. José Alfredo vivía sus propias letras. Sus símbolos personales eran simples pero poderosos. El sombrero que nunca se quitaba. Las botellas de tequila que siempre tenía cerca. Las fotografías donde aparece con otros grandes del cine y la música. Los manuscritos escritos en cualquier papel disponible. No coleccionaba objetos ostentosos. Sus posesiones más valiosas eran esos pedazos de papel con versos que después se convertían en canciones inmortales. Presentaciones y cine. José Alfredo Jiménez no era cantante técnico. No había estudiado canto, no tenía entrenamiento vocal formal, no poseía el rango ni el poder de voces como Jorge Negrete o Pedro Infante. Pero cuando cantaba, llenaba los lugares. Su presencia valía más que cualquier técnica vocal. Cantaba en cantinas de barrio y en los centros nocturnos más elegantes de México. Cantaba en palenques durante ferias regionales y en teatros importantes de la capital. Cantaba donde lo invitaran porque para él cantar era otra forma de compartir sus canciones con el pueblo que las amaba. Por cada presentación cobraba entre 5,000 y 10,000 pesos durante los años 50 y 60. Era un pago considerable para la época. Los dueños de los establecimientos sabían que tener a José Alfredo garantizaba lleno total. La gente no iba solo a escuchar canciones. Iba a ver al poeta del pueblo, al compositor de sus dolores, al hombre que ponía en palabras lo que ellos sentían pero no sabían expresar. Cuando José Alfredo subía al escenario con su sombrero charro, con su guitarra, con su voz áspera pero honesta, algo mágico sucedía. El público callaba, escuchaba cada palabra, se emocionaba hasta las lágrimas. No importaba que su voz no fuera perfecta. Lo que importaba era la autenticidad, la emoción genuina, la sensación de que José Alfredo estaba cantándole directamente a cada persona en la audiencia. Sus presentaciones eran íntimas incluso en venues grandes. Contaba anécdotas entre canciones, explicaba cómo había compuesto tal o cual tema, hacía reír al público con comentarios espontáneos. Era cercano, auténtico, humano. La gente lo amaba por eso. No era una estrella inalcanzable. Era uno de ellos que había tenido el don de escribir lo que todos sentían. En cine, José Alfredo participó en más de 20 películas entre 1950 y 1970. Su debut fue en Martín Corona en 1950, justo cuando comenzaba su ascenso. Después vinieron Pócar de Haces en 1952, Guitarras de Medianoche en 1958, La Feria de San Marcos en 1958, entre muchas otras. No era gran actor en el sentido técnico. No tenía el carisma cinematográfico de Pedro Infante ni el porte de Jorge Negrete. Pero eso no importaba.
Las películas donde aparecía José Alfredo se construían alrededor de sus canciones. El público iba a escucharlo cantar en pantalla grande. Iba a ver las historias que sus canciones contaban cobrar vida visual. Muchas películas del cine de oro incorporaban múltiples canciones de José Alfredo en sus guiones. Los productores pagaban bien por el uso de esas canciones que eran garantía de taquilla. Una película con 3 o 4 canciones de José Alfredo tenía éxito asegurado porque el público reconocía esos temas, los cantaba junto con la pantalla, se emocionaba al escucharlos. José Alfredo cobraba por el uso de sus canciones en las películas. Cobraba por los créditos autorales. A veces escribía los guiones musicales completos para las películas. Cada participación cinematográfica le generaba ingresos importantes que se sumaban a sus presentaciones en vivo y a sus regalías discográficas. El cine también ayudó a internacionalizar sus canciones. Las películas mexicanas se exportaban a toda Latinoamérica, a España, a comunidades hispanas en Estados Unidos. Millones de personas que nunca habían estado en México conocían las canciones de José Alfredo gracias al cine. Sus temas se cantaban en Colombia, Argentina, Chile, Perú, por todas partes. El final y el legado eterno. Para principios de los años 70, el cuerpo de José Alfredo estaba destruido. Décadas de beber todos los días, de no cuidarse, de vivir intensamente, pasaron factura. Su hígado estaba destrozado por la cirrosis hepática. También padecía hepatitis. Los médicos le advirtieron múltiples veces que si no dejaba de beber moriría pronto. Pero José Alfredo no podía dejar de beber. El alcohol era parte inseparable de su vida, de su proceso creativo, de su forma de relacionarse con el mundo. Sin alcohol no sabía cómo existir. Continuó bebiendo sabiendo que cada copa lo acercaba más a la muerte. Era consciente de que estaba matándose, pero no podía parar. Sus últimos años fueron dolorosos físicamente, pero siguió trabajando mientras pudo. Seguía componiendo, aunque con menos frecuencia. Seguía presentándose, aunque ya no tenía la energía de antes. En 1972 grabó un álbum con su esposa Alicia Juárez. Fue uno de sus últimos trabajos discográficos. El 23 de noviembre de 1973, José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México. Tenía apenas 47 años. Su muerte fue noticia nacional. Todo México lloró la pérdida del poeta del pueblo, del compositor que había puesto en palabras los sentimientos más profundos del alma mexicana. Su cuerpo fue trasladado a Dolores Hidalgo, su pueblo natal en Guanajuato. Miles de personas salieron a las calles para despedirlo. Fue enterrado en el Panteón Municipal de Nuestra Señora de los Dolores. Su tumba fue decorada con un sombrero charro y un zarape de mosaico que lo hacen inmediatamente reconocible. Es uno de los mausoleos más visitados y fotografiados de México. Cuando murió, José Alfredo no tenía gran fortuna acumulada. El dinero que había ganado se había gastado en bohemia, en generosidad excesiva, en vivir intensamente cada día. No dejó propiedades múltiples ni cuentas bancarias repletas. Pero dejó algo mucho más valioso, su catálogo de más de 300 canciones que siguen vivas. Esas canciones son su verdadero legado. Siguen generando regalías para sus herederos. Siguen sonando en radios, en fiestas, en bodas, en funerales. Siguen siendo cantadas por nuevas generaciones que no vivieron su época pero que sienten sus letras como propias. Vicente Fernández, Juan Gabriel, Pedro Fernández, todos los grandes han interpretado canciones de José Alfredo. Su obra es parte del ADN cultural mexicano. Es imposible imaginar México sin el rey, sin ella, sin Camino de Guanajuato, sin todas esas canciones que definen lo que significa ser mexicano. José Alfredo no solo fue compositor. Fue poeta, filósofo popular, voz del pueblo. En 1988 se realizó la película biográfica Pero sigo siendo el rey, donde el actor Leonardo Daniel interpretó a José Alfredo. La película exploró su vida, sus éxitos, sus excesos, su trágico final. Ayudó a que nuevas generaciones conocieran su historia. El Museo Casa José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo preserva su memoria. Miles de turistas lo visitan cada año. Caminan por las habitaciones donde nació y creció. Ven sus objetos personales. Escuchan sus canciones. Entienden que detrás del genio había un hombre que sufrió, que amó, que bebió, que vivió intensamente cada momento. Su mausoleo en el Panteón Municipal se convirtió en sitio de peregrinación. La gente deja botellas de tequila, sombreros, cartas, flores. Le hablan como si siguiera vivo. Le agradecen por las canciones que los acompañaron en sus momentos más difíciles.
Le cuentan sus propios dolores, sabiendo que José Alfredo los entendería. José Alfredo Jiménez murió a los 47 años, pero su legado es eterno. Cada vez que un corazón roto escucha sus canciones, José Alfredo vive. Cada vez que alguien encuentra consuelo en sus versos, José Alfredo vive. Cada vez que se canta el rey en un palenque o ella en una cantina, José Alfredo vive. Vivió rápido, bebió demasiado, murió joven. Pero en sus 47 años creó un universo de canciones que seguirán sonando mientras exista México. Y eso es inmortalidad. Espero que hayas conocido mejor a José Alfredo Jiménez, el rey de la canción ranchera, tanto como yo disfruté preparar este recorrido por su vida. Si conoces alguna anécdota adicional sobre sus canciones, su bohemia o sus últimos días, déjamela en los comentarios. Me encantaría escuchar más historias sobre este genio. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu canción preferida del gran José Alfredo Jiménez? Y si te gustan estas historias sobre los grandes de la música mexicana, no te pierdas nuestros otros videos. Dale click, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video.